Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor César Flores, encargado de esta parte del curso de preparación para el examen de nombramiento. Parece ser que hay una pequeña descoordinación con algunos otros participantes, pero de todas maneras hoy día empezamos el curso y también lo estamos grabando. Sea usted bienvenido y sean ustedes bienvenidos a los que llegasen más tarde. Vamos a empezar la parte de conocimientos pedagógicos generales o conocimientos pedagógicos curriculares. Deben ustedes recordar que el examen tiene dos etapas, la etapa nacional, prueba nacional única, y la etapa descentralizada. En ambos casos es muy útil el conocimiento pedagógico curricular. El conocimiento pedagógico en esta parte de la prueba única nacional, es importante porque de acuerdo al temario, ahí se trabaja principio de la educación peruana, se trabaja constructivismo, socioconstructivismo, el enfoque por competencias, los enfoques transversales, el aprendizaje significativo, los procesos auxiliares del aprendizaje, atención, motivación, interés, transferencia, andamiaje. También se trabaja la parte de aprendizaje autónomo, trabaja el aprendizaje colaborativo, el clima de aula, manejo de conflictos, convivencia democrática. Nosotros tenemos 8 sesiones para poder desarrollar esto. Ya otros colegas más adelante vendrán para trabajar habilidades generales, algo de lógico matemático y algo también de comprensión de texto. Después van a venir algunos colegas para hacer la parte del enfoque de área. En primaria, sobre todo en el examen, viene 4 áreas. El área de comunicación, matemática, personal social y ciencia y tecnología. Y finalmente se espera llegar al mes de diciembre preparado con bastantes casuísticas y seminarios complementados que están dentro del curso. De mi parte, vamos hoy día a trabajar el primer punto del temario del año anterior, porque es el que está rigiendo actualmente el concurso, lo que se refiere a principios de la educación peruana. Vamos a trabajar en dos formas. Primero vamos a hacer una explicación teórica con algunos ejemplos y después vamos a resolver 15 casuísticas sobre principios y sobre lo que va a venir más adelante el próximo sábado, que seguramente habrá mayor cantidad de asistentes. Ha habido una pequeña descoordinación en cuanto al inicio, pero sé que nos hemos dado tiempo hoy día para sacar provecho esta mañana y no podíamos fallar, así sea un solo participante. Lo que se establece se cumple y así fuese uno, vamos a hacerlo de más calidad, como siempre, el trabajo de hoy día. Bien, entonces decíamos lo siguiente. La pedagogía que propone hoy día propone una forma diferente de enseñar, porque la educación se entiende que es un proceso que permite desarrollar interiormente al estudiante. Pero la educación de hoy es una educación integral. ¿Qué significa? Significa que en el estudiante vamos a encontrar diferentes elementos estructurales: la parte cognitiva, la parte sensoriomotora, la parte socioafectiva, la parte lingüística y la parte moral. 5 elementos que estructuran el desarrollo humano. Por lo tanto, yo maestro, cuando planifico mi sesión, mi finalidad es desarrollar la parte cognitiva del estudiante, la parte sensoriomotora, la parte socioafectiva, la parte moral y la parte lingüística. Más aún que nuestro estudiante de primaria ya es operacional concreto. Al ser operacional concreto ya tiene un razonamiento lógico. Trabajar de esa manera se llama educación integral para la vida, pero va a ser más integral cuando utilice sus 3 saberes: saber conocer, saber hacer y saber ser. Si yo le digo al estudiante, observa esta imagen y marca o dime sus diferencias, cuando el alumno hace eso, por orden de usted, está trabajando su saber conocer, está trabajando su parte cognitiva. Si yo le propongo a un estudiante, de acuerdo al video observado, construye un personaje a partir de lo que dice. Entonces el estudiante no solamente va a trabajar la parte cognitiva, el saber conocer, sino también el saber hacer. Cuando nosotros terminado el trabajo del estudiante le preguntamos, ¿y por qué lo hiciste de esta forma? A ver, explícame. El estudiante asume una postura, asume una posición, asume una perspectiva, reflexiona, autoevalúa, argumenta y expone o explica.
En esa parte no solamente trabaja la parte cognitiva, no solamente trabaja la parte procedimental, sino también la parte actitudinal. O sea, los tres saberes van a ir fluyendo. Pero toda actividad que yo planifique para desarrollar aprendizajes en mi estudiante tiene que estar dentro de un marco, dentro de un marco. A ese marco vamos a llamarle en su conjunto principios de la educación peruana. Vamos entonces a empezar con la explicación sobre los principios de la educación peruana. ¿Ya? Principio de la educación. Si a lo largo de mi ponencia tendría usted o ustedes alguna pregunta, pueden activar su micro o pueden escribir en el chat. Yo estoy llano a contestar sus inquietudes. Lo importante es que nos preparemos bien desde el inicio. Entonces, si tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que no se entendió con claridad, entonces ustedes preguntan o usted pregunta y yo estoy llano a poder responder. Listo, vamos a ampliar la pantalla. A ver, conocimientos pedagógicos. Miren, el estudiante de hoy se prepara para la vida. El estudiante de hoy necesita insertarse al mundo de hoy. El mundo de hoy tiene tres características. Es un mundo globalizado, es un mundo de las comunicaciones y es un mundo del conocimiento. Para poder insertar al estudiante a ese mundo, necesitamos construir en la escuela un perfil que al llegar al quinto año, dicho perfil del egreso permita que el estudiante se integre al mundo de hoy, se integre con más facilidad a la vida. ¿Qué cosa es el perfil del egreso? Las distintas características que se ha dado por resultado de la formación que se ha recibido en la escuela. Ese perfil del egreso está compuesto por 11 aprendizajes, es decir, de inicial, primaria y secundaria. ¿Cuántos aprendizajes desarrolla el estudiante? 11 aprendizajes. El resultado de esos 11 aprendizajes es el perfil que se espera y que va a permitir que el estudiante se inserte mejor a la vida. Para nosotros lograr alimentar ese perfil, darle forma a ese perfil, trabajamos con el estudiante de 29 a 31 competencias. ¿Por qué digo de 29 a 30 o a 31? Porque la competencia, una de ellas es inglés, que también lleva las mismas competencias que comunicación. La otra de ellas es religión o educación religiosa. Algunos estudiantes se exoneran de educación religiosa, otros no. Por lo tanto, lo que sí no pueden bajar de trabajar son 29 competencias. Las competencias ya no se trabajan como antes, aparte lo procedimental, aparte lo cognitivo, aparte lo actitudinal. No, ahora las competencias se trabajan de manera integral. Ya no es una estructura, sino es una integralidad. ¿Cuándo estoy yo desarrollando bien la competencia que he planificado en mi aula? Cuando yo provoco que el estudiante haga uso de su saber conocer, haga uso de su saber hacer y haga uso de su saber ser. Por ejemplo, yo puedo decir al estudiante, lee el texto y sacas un esquema o resumen. Perfecto. El estudiante lee el texto y saca un resumen. ¿Qué está trabajando ahí? El saber conocer. Con el resumen que tú has sacado del texto, arma un esquema, arma una espina de Ishikawa, arma un cuadro sinóptico, arma un mapa conceptual, arma un mapa mental, arma un mapa semántico, cualquier tipo de organizador. Entonces, trabajando el mismo tema o sesión o proyecto, el estudiante hace uso del saber hacer. Y después usted le pide que dicho esquema o trabajo lo exponga, lo explique, lo argumente, lo fundamente, lo demuestre. Ahí ya está trabajando el saber ser. ¿Qué quiere decir? Que no se puede ir trabajando de pedazo en pedazo. La idea es que el saber conocer, el saber hacer y el saber ser se trabaje de manera integral, se desarrolle paralelamente, Si yo trabajo separado, el conocimiento por un lado, la habilidad por otro lado y la actitud por otro lado, no vamos a lograr desarrollar bien la competencia. Entonces,
Todas mis actividades que yo proponga en mi sesión de clase tienen que tener una intención. ¿Cuál es esa intención? Hacer que el estudiante, al trabajar, al ejecutar la actividad que yo propuse, movilice no solamente sus saberes, sino también movilice sus recursos. ¿Cuáles son los recursos de acuerdo a la propuesta del Minedu en el currículo nacional? Los recursos de todo estudiante vienen a ser sus capacidades, sus habilidades. Hay competencias que tienen dos capacidades. Por ejemplo, la competencia de personal social gestiona responsablemente los recursos económicos. Dos. Esas dos tienen que interaccionar. Pero si usted se va al área de comunicación, hay 4 o 5. Esas 4 o 5 tienen que interaccionar. Si usted se va a la competencia de construir su identidad o búsqueda del bien común, tienen 4, tienen 5. Las 4 capacidades, las 5 capacidades tienen que ser movilizadas. ¿Por quién? Por el estudiante. Entonces, aquí hay otro punto importante para el temario, del temario, ¿no? Que son las capacidades. Las capacidades no se trabajan o no las trabaja el estudiante separadas una de otra. Las capacidades tienen que interactuar, tienen que complementarse, tienen que combinar. Entonces, ¿de qué dependerá eso? De la propuesta de actividad que yo le pida hacer a mi estudiante, de la propuesta de actividad que yo le pida hacer a mi estudiante. De eso depende que el estudiante combine capacidades. Vamos a llegar después a ejemplos y se va a entender de forma más sencilla, pero en teoría hay que tener en cuenta esto. Las competencias se construyen, desarrollan de manera interaccionada usando los 3 saberes. La competencia se trabaja haciendo que el estudiante use o combine las capacidades que forman parte de ella. Para que las capacidades puedan interactuar, yo como maestro o maestra debo de procurar que la capacidad de mi niño se empiece a movilizar. Para que la capacidad de mi niño se empiece a movilizar, yo tengo que activar 3 elementos que tiene toda capacidad. El elemento actitud, el elemento habilidad y el elemento conocimiento. Los 3 tienen que activarse. ¿Y de qué depende que los 3 se activen? De la actividad, esfuerzo que usted le pide hacer al estudiante en el proceso de aprender. Para que el estudiante haga uso de su conocimiento, su habilidad, su actitud, tiene que funcionar toda su estructura, su parte cognitiva, su parte socioafectiva, su parte sensorial motora, su parte moral y su parte lingüística. Si todo eso funciona, entonces los elementos de su capacidad se activan, las capacidades empiezan a combinarse, las competencias empiezan a desarrollarse y vamos alimentando el perfil y vamos permitiendo que el estudiante se inserte mejor a la vida. Para eso yo planifico mi programación anual, planifico mi experiencia de aprendizaje o unidad de aprendizaje. Y de ahí planifico mis actividades de aprendizaje o mis sesiones de aprendizaje. Nosotros hoy día ya no programamos. El Ministerio de Educación ya lo programó. Porque, por ejemplo, las competencias no las cambiamos. Trabajamos con las que ya están programadas. Las capacidades no las inventamos. Trabajamos con las que están programadas. El estándar no lo reducimos ni lo aumentamos. Trabajamos de acuerdo al estándar que el ministerio estableció. Ya lo programó. Los desempeños que nosotros trabajamos en el aula, nosotros no lo inventamos. Ya el ministerio programó qué desempeño para primer grado, qué desempeño para segundo grado, qué desempeño tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Ya lo programó. Lo que nosotros hacemos es planificación. Nosotros planificamos el arte de imaginar para poder establecer procesos convenientes en el aprendizaje. Eso es lo que nosotros hacemos, planificar. Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje. Planificamos nuestras unidades de aprendizaje. Planificamos nuestro proyecto de aprendizaje. Planificamos nuestras actividades o sesiones de aprendizaje. En ese proceso de planificación, nosotros establecemos diversas actividades. Diversas actividades. La finalidad, ¿cuál es? Que los propósitos del aprendizaje se vayan desarrollando. ¿Cuáles son los propósitos del aprendizaje? Competencias y enfoques transversales. Ahora, todas las actividades que yo voy a proponer
tienen que estar dentro de un marco. ¿El marco de qué? El marco de los principios de la educación peruana. Si usted revisa el temario, el primer punto del temario viene a ser los principios de la educación peruana. Si usted revisa los exámenes de 2017, 18, 19, 21, hay casuísticas sobre principios de la educación peruana. Y es más, el hecho de que a usted le presenten casos de enfoques transversales, los enfoques transversales se solucionan, se responden teniendo conocimiento de los principios de la educación peruana. Entonces, esto es indispensable. Toda actividad, toda propuesta, todo plan, toda intención, toda acción que queremos que el estudiante ejecute, se basa, se sostiene dentro del marco de los principios de la educación peruana por Ley General de Educación. No me van a preguntar cuál es la ley, no me van a preguntar qué es el principio, como antes, ¿no? En el examen 2014, 15, ¿qué es la ética? ¿Qué es la equidad? No, a mí me van a poner casuísticas. Y yo uso la teoría y la aplico para la solución del caso. Lo que vamos a hacer hoy es explicar cada uno, poner ejemplos de casos y hacer en la práctica también resolución de 7, 8 casuísticas de este punto. ¿Qué vienen a ser los principios? Lineamientos, reglas, normas. ¿Por dónde se debe de desarrollar la actividad de aprendizaje? ¿Qué aspectos no pueden faltar en una sesión de clase? ¿Cuál es la línea que el maestro debe de seguir para educar a los peruanos? Esa línea, ruta, por dónde se deben encaminar y dentro de qué se deben de hacer las actividades de aprendizaje, eso se llama principios de la educación peruana. Pero esos principios, esas normas, esas reglas, no pueden hacer que el estudiante pierda el protagonismo. Al contrario, los principios son para que el estudiante los desarrolle. Por esa razón, la propuesta de los enfoques transversales. Los enfoques transversales concretizan, hacen real estos principios de la educación peruana. ¿Por qué? Porque para el concepto de educación de hoy, la persona es la protagonista. El estudiante es el que se involucra más. El estudiante es quien acciona más. El maestro va acompañando, monitoreando, evaluando o quizás guiando. O sea, asume el rol mediador. Entonces, estos principios nosotros lo tenemos que aprender y interiorizar. ¿Por qué lo vamos a aprender e interiorizar? Lo tenemos que aprender para resolver la prueba nacional, pero los tenemos que interiorizar para la prueba descentralizada, porque en la prueba descentralizada el jurado va a ver cómo usted aplica estos principios de la educación peruana, cómo los ha involucrado en su sesión, cómo los ha puesto o los está poniendo en uso en su clase. Eso es importantísimo, tanto el que no solamente conozca, sino lo interiorice. Y si tenemos la oportunidad de estar trabajando en la actualidad en colegio público y privado, la sugerencia es que usted lo interiorice. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir por partes. Como ustedes podrán observar, ahí están los 8 principios según la Ley de Educación Peruana 28044. Los principios son 8 principios. El principio de la ética, el principio de la equidad, el principio de la inclusión, el principio de la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental y la creatividad e innovación. Vamos a empezar por una, después regresamos ahí. Vamos a explicar y vamos a proponer ejemplos. Dice, la ética inspira una educación promotora de valores, ¿ya? Entonces, todo lo relacionado a los valores es sobre el principio de la ética. Por ejemplo, yo en el aula debo de promover la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Un valor. Estoy trabajando el principio de la ética. Yo en el aula le digo, chicos, tienen ustedes que ser responsables. Si no son responsables, entonces no van a poder desarrollar bien las cosas. La responsabilidad es importante. Si yo cito en el momento que requiero que los estudiantes recuerden que la responsabilidad,
estoy aplicando el principio de la ética. ¿De acuerdo? No deben de golpearse, tienen que respetarse entre compañeros. El respeto que es un valor. Estoy yo trabajando el principio de la ética. Cuando yo le pido a los estudiantes, por ejemplo, tenemos que ser justos. Tu compañero entregó primero, por lo tanto es justo que tenga mejor nota que tú después, que tú entregaste después de la hora. Eso es justo. Hay que reconocer los méritos que él está haciendo. ¿Usted qué está aplicando? Está aplicando el principio de la ética. O sea, en cada momento de la sesión de clase, eso tiene que fluir, fluir, fluir. Los valores de la paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, ¿verdad? Norma de convivencia, conciencia moral individual, todo eso tiene que fluir permanentemente a lo largo de la sesión de clase. Las normas de convivencia, ¿qué son? Acuerdos. ¿En base a qué? ¿Sostenidos en qué? En valores. Toda norma representa en concreto el principio de la ética. ¿Las normas las establece el profesor? No. El profesor es el mediador para que los estudiantes hagan propuestas y construyan sus normas. ¿De acuerdo? Las normas no las hago yo. Las normas lo hacen los mismos estudiantes con la mediación mía como tutor de primaria. La norma tiene que responder a qué? Responde a la realidad donde se está desarrollando esa situación de aprendizaje, pero utilizando los valores que están presentes en los enfoques transversales, y los valores que están en los enfoques transversales no son más que aquellos valores que sostienen el principio de la ética. De eso se trata este principio llamado el principio de la ética. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que promovemos la solidaridad, la responsabilidad, la puntualidad, la justicia, la paz, la convivencia, las normas, la tolerancia, eso es un ejemplo de cómo estamos nosotros aplicando el principio de la ética. Si yo quiero llevar algún principio de acá, como la ética, a mi sesión de clase, ¿por dónde lo canalizo? Por el enfoque transversal que yo esté usando o estableciendo como propósito. ¿Cómo llegan los principios al aula de clase? Llegan a través de los enfoques transversales. ¿Qué son los enfoques transversales? Propósitos del aprendizaje. ¿Listo? Pero no solamente la ética es lo que me exige, sino que también hay otro principio más, el principio de la equidad. Para entenderlo de manera muy sencilla, más allá del concepto, si yo atiendo a José, el alumno de cuarto grado, bien, de la misma forma debo de atender a Teresa, de la misma forma debo de atender a Rubén, de la misma forma debo de atender a Patricia. Si yo hago eso se llama aplicar el principio de equidad. Si yo soy un profesor de quinto grado y en mi aula de clase hay estudiantes que rinden bien y otros regular y rinden mal, y si a mí me interesan más los estudiantes que rinden mejor, no estoy aplicando el principio de la equidad, no la estoy aplicando. ¿Por qué? Porque la equidad, ¿qué cosa es? Igualdad de oportunidades. La igualdad, las oportunidades de aprender la tienen que tener todos. La oportunidad de socializar conmigo como maestro la tienen que tener todos. Ojo, el no hacer el uso de la equidad no significa que sea una exclusión. El no hacer el uso de la equidad en el aula es quitar oportunidades para ser tratados todos por igual. ¿De acuerdo? Otra vez repito, la ausencia de equidad en el aula no es igual a la exclusión como principio. La falta de equidad en el aula es una falta de oportunidades para todos de manera igual. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque hay veces algunos colegas cuando marcan sus respuestas, al no haber un escenario de equidad, colocan como respuesta exclusión. Pero no es así. Entonces, el otro principio importantísimo de la educación peruana, que nosotros hacemos
uso en el aula de clase, de manera intencionada la planificamos en nuestras experiencias de sucesión, es la equidad. La equidad. Por ejemplo, ¿cómo llega la equidad al aula de clase? A través de dos enfoques. El enfoque de la igualdad o equidad de género, que está todavía en stand-by, o en todo caso, el enfoque que se refiere a la inclusión o el enfoque que se refiere a la ética también, ¿de acuerdo? La igualdad. Entonces, la ética es la propuesta de la práctica de valores en el aula. La equidad es darle igualdad de oportunidades a todos mis estudiantes sin excepción. No, pero este niño cada rato hace bulla, ya me cansó, ya, ¿para qué? Ya no, si quiere estudia, si no quiere no estudia, pues. Eso no significa que así se soluciona el problema. Eso significa que usted no le está dando igualdad de oportunidades. Pero le doy bastantes oportunidades, no entiende, hace bulla, me desespera. Perfecto. Pero usted tiene que aplicar el principio de la equidad, darle más oportunidades, darle un buen trato, no hacer una distinción ni de género, ni etnia, religión, condición social, económico, política en él. No vea que es pobre, no le importe que es rico, no le importe que es un poquito prieto, él es un poquito claro, el otro es un poquito, no, no. ¿Cuál es la idea? A todos mis estudiantes le doy la misma igualdad de oportunidades. Si a él le dejé que me entregue el trabajo 2 minutos después, tengo que recibir los trabajos de aquellos que también entregaron 2 minutos después. O sea, no hay preferencias. Si usted genera una preferencia a un estudiante o a un grupo de estudiantes, usted no está siendo equitativo. Está faltando a un principio importante, el principio de la igualdad. De eso se trata el principio de la equidad, el principio de la equidad. El no brindar equidad no significa exclusión. El no brindar equidad significa no dar oportunidades de igual trato para todos. 3. La inclusión. Aquí sí hay un detalle importante, muy importante, muy importante. Mire, las imágenes que usted observa, ¿qué nos muestran? Que a pesar de sus diferencias, todos los niños trabajan juntos. Y por ahí va la inclusión. Pero, ojo, hay que entender lo siguiente. La inclusión no solamente busca involucrar a los estudiantes con habilidades distintas, como era una idea de hace 5, 8 o 10 años. La inclusión también busca involucrar a estudiantes con necesidades diferentes, a estudiantes con características distintas, a estudiantes con no solamente discapacidades u otros, a estudiantes con forma de aprender distinta a las demás. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de inclusión. Me explico con un ejemplo. Un profesor, si quiere hacer el enfoque inclusivo o aplicar el principio inclusivo, debe de lograr la involucración o lograr que el estudiante con habilidades distintas se involucre en el grupo de trabajo del aula. Ojo, no estoy diciendo que hay que tratarlo de manera distinta. No, trate usted de que el estudiante se involucre en las mismas actividades del resto con ciertas condiciones o ciertos requisitos. ¿De acuerdo? Esa es la inclusión. Por ejemplo, esa es una parte de la inclusión. Por ejemplo, ha llegado un estudiante en silla de ruedas. Como el estudiante está en silla de ruedas, yo considero que quizás no pueda jugar. Entonces simplemente pongo a un niño que me ayude a cuidar para mientras el resto juega. ¿Eso es involucrarlo? No, no es involucrarlo. Cuando yo logro el involucramiento del estudiante, cuando los mismos juegos, por ejemplo, que practican sus compañeros, él también lo puede estar o lo puede hacer, lo puede estar practicando. Es decir, ahí lo estoy involucrando. La clave frente a una pregunta sobre inclusión es que usted marque siempre
aquella alternativa que le describe a usted la oportunidad que tiene el estudiante de estar involucrado en las actividades de los demás. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Tenemos un estudiante con dificultades para caminar y por lo tanto viene en su silla de ruedas. Pero todos los martes lleva el curso de computación y la sala de computación está en el segundo piso, está en el tercer piso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Uy, ahora ¿cómo hacemos? Uy, hasta que suba al cuarto piso, tercer piso, se va a cansar. Ya, mira, señora, cada vez que tengamos el curso de computación, él va a trabajar sobre un libro, las formas, las partes, el uso de la computadora, y en su casa lo practica y me envía el resultado. Ahí estoy, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como él está en silla de ruedas, no puede caminar, se puede caer, se puede cansar. ¿Estoy asumiendo el rol de ser un profesor inclusivo? No, pero sí le estoy haciendo la inclusividad porque le estoy dando actividades distintas para él, propias para él. No, 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 no. La inclusión siempre propone el involucramiento, que se dé oportunidades para involucrarse. Eso es lo que propone la inclusión. Entonces, colega, hace 10 años se pensaba que la inclusión era permitir que los estudiantes con habilidades distintas aprendan, pero de acuerdo a sus características de él. No, ahora la idea es que sea incluido en las actividades comunes que el resto del aula hace. Por eso dice acá, ¿ve? La inclusión incorpora a las personas con discapacidad, incorpora a los grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, exclusión y la desigualdad. Ahora leamos el cuadrito que está en la derecha de amarillo con la letra roja. Dice, no es la persona con discapacidad el que debe de adaptarse al sistema escolar. Otra vez leemos, ¿ya? Eso es importante. No es la persona con discapacidad la que debe adaptarse al sistema escolar, sino es el sistema educativo el que tiene la obligación de transformarse para brindar apoyos, medidas y recursos que respondan a sus características y necesidades educativas. ¿De acuerdo? Entonces, no es que el niño tenga que adaptarse, la escuela se tiene que adaptar a él. Dos, la inclusión no solamente refiere involucrar a los estudiantes con habilidades distintas, sino que la inclusión también refiere a atender a las necesidades, a las individualidades de cada estudiante. Atender a las necesidades, individualidades, características de cada estudiante. Por ejemplo, si yo soy un profesor que explico, medio, utilizo mis esquemas, utilizo mis imágenes, utilizo mis videos, utilizo mis tutoriales, ¿por qué lo hago? Porque sé que así aprenderán mejor. Observando el tutorial, observando el video, observando las láminas, observando mis esquemas, perfecto. Pero no todos pueden lograr aprender bien observando. No todos tienen bien potenciado su canal visual. Algunos otros necesitan aprender de otra manera. ¿Por qué? Porque en el aula de clase hay distintas formas de aprendizaje. Y a esas distintas formas de aprendizaje se llama estilos de aprendizaje. Hay estudiantes que observando aprenden mejor porque son visuales. Hay estudiantes que escuchando aprenden mejor porque son auditivos. Hay estudiantes que también elaboran, construyen, manipulan, concretizan. Aprenden mejor así. ¿Por qué? Porque son kinésicos, kinestésicos. Hay estudiantes que están más propensos a aprender rápidamente las matemáticas porque tienen más potencializada su inteligencia lógica. Hay estudiantes que se desarrollan mejor a través de las exposiciones, a través de los debates, a través de la opinión, a través de la argumentación. ¿Por qué? Porque su inteligencia más potencializada es la inteligencia comunicativa. Hay estudiantes
que para poder aprender o para sentirse cómodos al momento de aprender, se mueven, se paran, se voltean, se ponen de costado y todo ello. ¿Por qué? Porque sencillamente son cinésticos. Un estudiante cinéstico necesita mover su cuerpo para tener la tranquilidad y aprender. Hay estudiantes que con los esquemas, con los dibujos, con los cuadros sinópticos, con los organizadores de información, se les hace más fácil aprender. ¿Por qué? Porque son espaciales. Hay estudiantes que trabajan mejor de manera individual o trabajan con otros compañeros, pero son muy pausados en su trabajo. Lo que pasa es que son intrapersonales. Hay otros estudiantes que se aburren trabajar solos, que las actividades largas o prolongadas lo desatiende rápidamente. Pero cuando tiene que exponer, debatir, opinar, trabajar en equipo, se desenvuelve mejor, aprende mejor. ¿Por qué? Porque tiene más potencializada la inteligencia interpersonal. Hay estudiantes que la observación, la exploración, el trabajo en el ambiente les agrada, les gusta y les es fácil aprender. ¿Por qué? Porque son o tienen la inteligencia más potencializada llamada naturalista. Entonces, si yo no atiendo a esa diversidad, si yo no utilizo recursos, materiales, estrategias, métodos, técnicas para atender a esa diversidad, no estoy aplicando el principio de inclusión en mi aula de clase. Por más que atienda mejor al Asperger, por más que atienda al TDA, por más que atienda al TDAH, mientras no atienda a todos, ni soy, no estoy aplicando ni la equidad, ni tampoco la inclusión. Eso es lo que me pide hoy la educación peruana, que el maestro atienda a las diversas necesidades que sus chicos presentan en el aula de clase. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer bien al estudiante, conocer su comportamiento, conocer su conducta, conocer sus procesos, conocer su interés, conocer sus curiosidades, porque así nosotros también podemos establecer estrategias, métodos, técnicas, recursos que apunten a sus necesidades. Porque en cada aula, cada estudiante es un mundo distinto. Cada estudiante es una individualidad, una particularidad. Cada estudiante viene de una cultura familiar distinta. Entonces nosotros los maestros, maestras, tenemos que atender a esas necesidades, tenemos que atender a esas inquietudes, a esas curiosidades. Si no lo hacemos, no somos maestros inclusivos. No estamos poniendo en uso el principio de la inclusión. Pero hay algo más. No solamente los estudiantes tienen distintos estilos de aprender, también tienen distintos tipos de aprendizaje, distintos ritmos de aprendizaje. Hay estudiantes que son más lentos, hay estudiantes que son dentro del estándar normal y hay estudiantes que son muy acelerados. Entonces yo también tengo que atender a eso. Por ejemplo, ¿no? Si yo les dejo a todos mis estudiantes la misma actividad, con la misma complejidad, con la misma duración para su ejecución, no estoy siendo inclusivo. ¿Por qué? Porque es imposible que todos los estudiantes de mi aula tengan un ritmo normal de aprendizaje. Porque por ahí siempre vamos a encontrar uno de ritmo acelerado, otro de ritmo lento. Si a los tres les doy la misma actividad con la misma característica de tiempo, necesidad, complejidad de solución, no estoy siendo un maestro inclusivo. ¿Cuándo soy un maestro inclusivo? Cuando, por ejemplo, sabiendo que estos tres niños se demoran más en trabajar, entonces la actividad que yo les voy a dar no debe de ser demasiado compleja para que lo terminen en el tiempo que yo he determinado. A los pequeñitos de acá, de esta parte, ellos sí aprenden dentro de un ritmo, dentro de un ritmo común. Entonces, le doy la actividad, pero a un tiempo menor, le doy la actividad, pero un poquito más compleja de aquellos que tienen ritmo lento. Y acá tengo alumnos que tienen un ritmo acelerado, rapidito, procesan, ya tienen la respuesta rapidito, procesan, plum, tienen la solución. A ellos, ¿qué hago? Los dosifico, le doy más actividades
más complejas que requieran de más tiempo. Por lo tanto, el tiempo que ellos usen para terminar esa actividad compleja equivalga al mismo tiempo que ellos usen para solucionar y el mismo tiempo que tenga el alumno con ritmo de aprendizaje lento para poder procesar. Si yo tomo en cuenta esos aspectos y atiendo a esas realidades diversas, estoy siendo un maestro inclusivo. Estoy aplicando en mi aula el principio de la inclusión. Pero si ni siquiera atiendo a los estilos de aprendizaje, no atiendo a los ritmos de aprendizaje de mi aula, dejo la misma actividad para todos, enseño de la misma forma a todos, retroalimento de la misma manera a todos, no estoy aplicando el principio de la inclusión. Si no atiendo la realidad del Asperger, la realidad del estudiante TDA, la realidad del estudiante con dislexia, con dislalia, con disfemia, descalculia, no estoy aplicando el principio de la inclusión, el principio de la educación peruana llamada inclusión. Porque ahora hay muchas necesidades particulares, personales, individuales en el aula de clase. Hoy más que nunca nuestras aulas son espacios muy diversos. Y ahora los estudiantes no se adaptan al profesor. El profesor tiene que adaptarse a ellos para que ellos se vean involucrados en el trabajo del profesor. ¿Listo? De eso se trata la inclusión como principio. Ahora, de todos los exámenes que hemos revisado de casuísticas del 2017, 18, 2021, ha venido varias preguntitas sobre la inclusión, ya sea como principio o ya sea como enfoque, pero ha venido varias preguntitas sobre inclusión. Como principio o como enfoque ha venido en el examen. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta rápidamente cuál es la alternativa, la alternativa que yo debo de marcar? Mire, dije hace un momentito, la inclusión, ¿cómo se logra? Involucrando al estudiante. Entonces, usted me busca en las tres alternativas la alternativa que yo al leerla me estoy dando cuenta que al estudiante con habilidades distintas lo están involucrando. ¿Cuándo me doy cuenta que lo están involucrando? Cuando él participa, si gusta tome nota, cuando yo lo estoy involucrando, cuando lo hago partícipe de las mismas actividades que hacen los niños, así no sean niños con habilidades distintas. ¿Ya? Entonces, la involucración, el involucramiento, el involucrar al estudiante con habilidades distintas a las mismas actividades que hacen sus compañeros, esa es la respuesta ante la casuística principio de la inclusión en la educación peruana o enfoque inclusivo en la educación peruana. ¿Listo? Esa es la clave. Acá nos estamos preparando para qué? Para el examen. Entonces, en base a la experiencia que tenemos, busque usted en la alternativa aquellos términos que le estén demostrando que los estudiantes o el estudiante está siendo involucrado. Pero usted jamás me marque como alternativa una que diga, mientras los chicos trabajan sus esquemas, José, como tiene habilidades diferentes, trabaja de otra forma. ¿Para qué? Para que le sea más facilito. Y si le es más facilito, se va a sentir bien. No, 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 no. Ya no me marque esa respuesta. El señor Josecito con habilidades diferentes también puede realizar las mismas actividades que el resto las realiza, pero claro, con otras herramientas, con otras condiciones, pero no deja de hacer esa actividad, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Por ejemplo, ¿no? Ha llegado una niña con ceguera leve y la maestra dice, ya, la brigadier, por favor, cada vez que la niña quiera ir al baño, la acompaña, la lleva. Cada vez que quiera la niña pasarse a otra fila para poder trabajar, la ayuda. ¿Eso es inclusión? ¿Preparar a los chicos? No, 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 no. Inclusión es establecer, por ejemplo, espacios para que la niña con ceguera se pueda trasladar sola. Eso es incluir, porque así ella se involucra en las mismas actividades con diferentes condiciones, pero hace lo que sus compañeros hacen. Eso es la inclusión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por parte del colega de repente? No, profesor, está todo claro.
Gracias, muy amable. Ya, entonces, eso es la inclusión. Ahorita vamos a tener una práctica ahí. La calidad. Mire, la calidad no se refiere solamente a la parte infraestructural de escuela. Mi escuela es de calidad porque tiene internet, tiene pabellones, tiene campo deportivo, tiene piscina. Acá, esta es una escuela de calidad. No, no, no solamente la calidad Profesor, es... profesor, una Sí, consultita. Disculpe que adelante. le moleste. Según su opinión o su criterio, a ver, por ejemplo, yo soy de quinto grado, ¿ya? Ya, Estamos haciendo la división. Entonces, como usted acaba de decir, eh, a los alumnos se le da, por su diferente estilo de aprendizaje, se le da una actividad diferente, ¿no? El que tiene más habilidad se le da más, un poco más de complejidad, ¿no? De ya, repente a los que sí, tienen medianamente y a los que están bajo. Ok. Y supongamos que, como todo es un proceso y al fin de año recién, en el cuarto bimestre, se evalúa lo que son, o sea, tiene que llegar ahí sus competencias y sus desempeños para poder, eh, a través de un criterio de evaluación, pasar, o sea, lograr su estándar de aprendizaje, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, mi pregunta es, usted como docente, ¿qué calificación le pondría a un alumno, por ejemplo, que si te desarrolla en quinto grado, por ejemplo, un 1526 entre 345, ¿no? Ya. Pero a otro alumno solamente ha desarrollado un 48 entre 6. ¿Usted qué calificación le pondría allí al alumno? ¿Un B? ¿Un A? Yo ¿Cómo le considero pondría, que cómo evaluaría a esos alumnos que han llegado, sí han desarrollado a través de, de los estándares, han desarrollado sus competencias, pero el alumno solamente que ha ido poco a poco, pero ha desarrollado un 48 entre 6 nomás finalizando el año? ¿Cómo ya. ahí usted evaluaría? ¿Le Bueno, pondría A? ¿Le pondría B? ¿Cómo así, profesor? ya, a ver, imaginemos lo siguiente. Lo que nosotros queremos es alcanzar el propósito, ¿cierto? Todo alumno que alcance el propósito ha alcanzado el 100% de lo que necesitaba aprender, ¿sí? Entonces, se supone que hay ciertos parámetros. C, D, A, D. Si el estudiante que resuelve, en este caso, ejercicios mucho más complejos de lo que ya se había esperado que lo haga, lógicamente que necesitamos ponerle, ya en el cuarto bimestre, ni en el tercero ni en el segundo no se puede hacer eso, el AD, ¿no? Y así cierra el año con AD. Pero si es un estudiante que se ha quedado a la mitad del camino, entonces hay que evaluar lo siguiente. Si se ha quedado en la mitad del camino, por más que yo lo he retroalimentado y considero que bien, entonces está todavía en proceso a pesar de las oportunidades que ha tenido. Por lo tanto, le pongo B. Pero si es un estudiante que, por más que yo no, perdón, es un estudiante que no, que considero no haberlo retroalimentado lo suficiente, retroalimentado bien cuando tenía esa brecha, pero a pesar de eso llegó a un 80% de lo que yo esperaba, pero no llegó ni al 100, considero yo de manera personal, porque hay que tener mucho criterio, el estudiante merece un A. ¿Cierto? Pero sin, por más si ha tenido oportunidades, retroalimentaciones, nivelaciones, reforzamiento y todo ello, entonces podemos decir que está en proceso todavía, porque está a mitad del camino para alcanzar el propósito, ¿no? Entonces ahí merecería letra B. Ese es mi criterio, Ok, profesor, gracias. ¿ya? Gracias. Pero siempre es importante primero tomar un parámetro de referencia. Por ejemplo, si está en quinto grado, no podemos decir que va a alcanzar el nivel del estándar 5, porque el nivel del estándar 5 se alcanza en el sexto grado. Entonces hay que tener en cuenta ello también. Para poder saber si alcanzó al menos esa mitad de estándar, mínimamente tiene que haber alcanzado los desempeños que corresponden a ese quinto grado. ¿Ya? Porque el estándar usted lo puede tomar como referente, ya sea para retroalimentar, ya sea para evaluar, ya sea para planificar. Pero en el caso que usted me señala, quinto grado, todavía no, en diciembre no puede ni debe llegar al estándar 5 en su totalidad.
sino que sí debe de observarse algunos elementos que estén encaminados correctamente para su sexto grado. Ese es el criterio que tomamos en cuenta, ¿no? Siempre el referente es el estándar. Y si está en quinto grado, o está en tercer grado, o está en primer grado, el referente también son los desempeños del Ministerio Programa. Listo, colega. Ok, profesor, gracias. Sí, y justamente eso tiene que ver con este principio, el principio de la calidad. Lo que se busca, dice acá, la calidad asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. La calidad educativa se encuentra estrechamente ligada a la transformación de los paradigmas educativos en la innovación del currículo y la enseñanza. En resumen, ¿a qué llamamos calidad? Al nivel de aprendizaje que permite que el estudiante se adecue, se adapta y se desenvuelve mejor en la vida. ¿A qué llamamos calidad? ¿Cuándo nos damos cuenta que hemos alcanzado el nivel de calidad? Nos damos cuenta que hemos alcanzado el nivel de calidad, por ejemplo, en sexto grado, cuando en el mes de diciembre los estudiantes reflejan lo que está descrito en el estándar 5 del currículo nacional en cada área de aprendizaje. Si no han llegado a ese estándar en el sexto grado, al estándar 5, entonces no se alcanzó la calidad del aprendizaje. Otro ejemplo, ¿cuándo nos damos cuenta que hemos alcanzado la calidad como principio en mi sesión de clase? Cuando al finalizar la sesión y los estudiantes utilizando su producto tangible o intangible de actuación o de producción nos están demostrando que está igual al nivel que se logró en el propósito o en los criterios de evaluación. Porque se supone, ¿no? Que va terminando la clase, casi siempre la penúltima actividad del momento de desarrollo es la demostración del producto logrado por parte de los estudiantes. Y normalmente la última actividad del momento de desarrollo es la socialización del producto. Ese producto, al ser socializado, es alcanzado a mi persona como maestro o maestra, y yo qué hago de eso. Lo tengo que contrastar con los criterios evaluativos que he preparado para esa sesión. Contrasto. Si al contrastar las características del producto responden a los criterios de evaluación que yo establecí, y los criterios de evaluación que yo establecí va de acuerdo al desempeño que se esperaba, ¿eso qué significa? Que los estudiantes alcanzaron el propósito de la clase. Y si han alcanzado el propósito de la clase, se logró un aprendizaje de calidad. Pero si yo en el camino veo que de mis 30 estudiantes, 9 están quedando en el proceso, eso quiere decir que parece ser hasta ahí que no vamos a alcanzar el nivel de calidad. Entonces, ¿qué hago yo? Necesito cerrar esas brechas, cerrar esas brechas. O sea, significa que debo de retroalimentar. Lo puedo hacer de manera descriptiva o lo puedo hacer de manera reflexiva por descubrimiento. Es más conveniente que se haga de manera reflexiva por descubrimiento, porque eso permite que el estudiante reconozca sus errores, evalúe sus procedimientos, reflexione y adecue sus estrategias a los resultados que se espera. Así el error se convierte en un error constructivo. Si logramos que en el tránsito que faltaba del camino para acabar la sesión, el estudiante cerró la brecha, se retroalimentó, entonces de seguro que vamos a observar en sus evidencias los criterios de evaluación que hemos establecido, y si esto está así, se responde al desempeño y se responde también al propósito de la sesión de clase. En resumen, cada vez que los estudiantes alcancen el propósito de la clase al término de la sesión, se logró un aprendizaje de calidad. ¿De acuerdo? A eso se llama aprendizaje sostenido sobre el principio de la calidad. No solamente la calidad se da a través del aprendizaje, sino también a través del acompañamiento, a través del monitoreo, a través de la evaluación, porque los maestros somos o debemos ser expertos en la mediación para lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes. De eso se trata la calidad como principio. De eso se trata la calidad.
Es como decir lo siguiente. Yo, al empezar mi planificación, coloco mi título, coloco mis datos generales, coloco mis propósitos. Pongo la competencia, al costadito sus capacidades, algunos al costadito el estándar, de otros se van de frente al desempeño precisado, la evidencia y los criterios de evaluación. Se supone que todo ese cuadro que yo pongo llamado propósito, perdón, y el enfoque transversal con su actitud, todo ese cuadro que yo pongo por propósito, eso se debe de testimoniar al finalizar la sesión de clase. Si todos han llegado al 100% y alcanzaron ese propósito que yo planifiqué, he logrado demostrar que en mi aula de clase trabajamos y hacemos uso del principio de la calidad. De eso se trata el principio de la calidad. ¿Ya? Muy bien. Otro principio. Ya tenemos una idea del principio de la ética, principio de la equidad. Ahora hemos tenido principio de la inclusión, calidad, la democracia. A ver, la democracia. La democracia que promueve el respeto irrestricto de los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento, opinión y ejercicio. Es el pleno uso de la ciudadanía, el pleno uso de que somos parte de la sociedad, del Estado, bajo el fortalecimiento del Estado de Derecho y sostenidos en la jurisprudencia. A ver, acá sí tengo que hacer una aclaración porque he visto, hay veces, la experiencia misma, a mí también me ha pasado, me he confundido, por ejemplo, con lo que es convivencia democrática, ¿ya? El término democracia, desde el punto de vista político, no, no tiene el mismo uso que la convivencia democrática desde el punto de vista social, ¿ya? Hay una cierta diferencia. Vuelvo a reiterar, el concepto que yo manejo de democracia desde la perspectiva política no es la misma que yo lo aplique en el contexto social a través de la convivencia democrática. No me puedo confundir, no puedo utilizar el mismo criterio. Ahorita voy a poner ejemplo. ¿Por qué? Porque la democracia es, como sabemos, políticamente, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La convivencia democrática tiene una cierta diferencia. La convivencia democrática es la capacidad y habilidad que tenemos de poder desenvolvernos en un medio donde las personas puedan pensar distinto a nosotros, donde no todos son iguales. Otro concepto. La convivencia democrática es la capacidad y habilidad que tenemos para desenvolvernos frente a personas diferentes, pero a pesar de ello, compartimos, aceptamos, dialogamos, opinamos, debatimos, o sea, nos llevamos bien. Eso es el concepto de convivencia democrática, un poquito diferente a democracia. Por lo tanto, mire, si me dicen a mí en un examen, a ver, pongo un ejemplo. Los niños van a salir de paseo el fin de mes, ¿ya? Los niños del cuarto grado de primaria saldrán de paseo el fin de mes. El maestro les da a conocer la fecha y les pregunta a dónde podremos ir. ¿A dónde podremos ir? Un grupo de niños dice al Parque de las Leyendas. Otro grupo de niños dice no, al museo. Por aquí Parque la Leyenda, por aquí el museo. Por aquí Parque la Leyenda, por aquí el museo. ¿Qué cosa hay en ese momento? Contradicción, diferencias, conflicto. Porque todo conflicto no necesariamente es una pelea, es una diferencia de ideas también. Entonces, el maestro, ¿qué hace? El maestro quiere aprovechar ese conflicto, quiere aprovechar esas diferencias para madurar o desarrollar la convivencia democrática. La convivencia democrática. ¿Qué podría hacer el maestro? Uno, por ejemplo, puede hacer lo siguiente. Niños, como ustedes no se ponen de acuerdo, yo voy a decidir. Y por lo tanto, van a obedecer lo que yo decido. Eso es convivencia democrática, no es ni convivencia ni democracia, por lo dicha. Otro, alternativa D. La otra acción puede hacer lo siguiente. El maestro dice, niños, como no se pueden poner de acuerdo,
vamos a hacer una votación y el lugar que se elija por mayoría se respeta. Perfecto. Ah, claro, la democracia es voto, la democracia es elección. Perfecto. Esa es la respuesta. Cuidado, esa no es la respuesta. Pero la democracia es eso, elegir, votar. No confunda. El caso es sobre convivencia democrática, no sobre el concepto de democracia. ¿Por qué? Porque si hay diferencias y queremos desarrollar la convivencia democrática, una de las características de la convivencia es aprender a escucharse, aprender a intercambiar opinión. Entonces, ¿cuál podría ser una alternativa correcta? Por ejemplo, la maestra hace lo siguiente. Cada grupo que defiende su postura presentará a un representante quien expondrá y argumentará por qué debe irse al lugar que ellos proponen. Terminado ese debate, se hará la elección a través de un voto. Ahí sí funciona la democracia como parte de la convivencia democrática. ¿Por qué? Porque ahí no solamente están votando, sino ahí están argumentando, fundamentando, dar a conocer por qué a un lugar y por qué al otro. Entonces, ahí los chicos están aprendiendo a escucharse, están aprendiendo a aceptar, a consensuar, a elegir y a respetar los resultados. ¿Eso ayuda a la convivencia en un país? Sí. ¿A la convivencia en una provincia? Por supuesto. ¿A la convivencia en una familia? Claro que sí. Ese principio, ese enfoque de esa característica de convivencia democrática se basa o se sustenta en democracia, pero no es lo mismo que democracia, ¿ya? Espero entonces haber aclarado, despejado esa inquietud que quizás más adelante se les hubiese presentado. La democracia es el respeto a los derechos humanos, la libertad, pensamiento, opinión. ¿Cómo yo lo veo en el aula de clase? Cuando propongo que opinen, propongo que expresen sus ideas, propongo que discutan, propongo que solucionen sus conflictos, propongo que desarrollen su convivencia, logro que consuencen, logro que respeten lo consensuado. Eso es trabajar el principio de la democracia. ¿De acuerdo? No es democrático que el maestro decida por ellos. No es democrático que hagan un sorteo para ver qué salió. No, eso no es democracia. Mira, como no nos ponemos de acuerdo y hay que hacer un sorteo, pues quien gana, gana. Eso no es democracia. Mucho menos es parte de la convivencia democrática. Ese es el principio de la democracia que nosotros también lo hemos explicado aquí en esta ponencia. He revisado yo los casos de los maestros, revisamos todos los casos que el Ministerio publica, no he encontrado un caso como este, que te pida que demuestres qué cosa es el principio de la democracia. Pero nada está definido, de repente este año viene. Lo intercultural. Aquí también hay una cosa importantísima en cuanto a lo intercultural. He notado en mi experiencia como capacitador, ¿no?, de preparación para los exámenes, ascenso y todo ello, que no está muy claro todavía en los participantes el concepto de interculturalidad y multiculturalidad. Cuando hemos hecho las prácticas, los simulacros, hay colegas que han marcado alternativas basadas en lo multicultural, confundiéndose con lo intercultural. Y eso necesito aclararlo desde ya. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la otra semana, a la subsiguiente, a enfoques transversales, porque hay un enfoque intercultural también, hay que tener clara la idea. ¿Ya? Primero leemos el concepto y vamos explicando y vamos demostrando en qué se confunde. La interculturalidad que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país y encuentra el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro. Sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre la diversa cultura del mundo. Recomendación, sugerencia. Acuérdense de esta palabra que está ahí en la penúltima fila, al lado derecho. Intercambio entre las diversas culturas. Ese término téngalo presente. Intercambio entre las diversas culturas. Intercambio, el resultado del intercambio.
Y si usted se acuerda, y si le es difícil acordarse de la palabrita intercambio, porque todo intercambio es en concreto la interculturalidad, no hay interculturalidad si no hay intercambio. Si le es difícil para ustedes acordarse de la palabra intercambio, acuérdense de la palabra enriquecimiento mutuo. Enriquecimiento mutuo, intercambio mutuo. Eso, desde ya, es la respuesta ante cualquier pregunta sobre principio de interculturalidad o enfoque intercultural. Y voy a poner después algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, todo proceso, todo encuentro, toda política, todo principio de interculturalidad se sostiene en el intercambio entre las diversas culturas. Se sostiene en el enriquecimiento mutuo de las diversas culturas. Se sostiene en que una aprende de la otra, la otra de la otra, la otra de la otra, entre ellas. Eso es lo intercultural. ¿Y qué cosa es lo multicultural? Ahí voy a la aclaración para que no se me vaya a confundir. ¿Qué cosa es lo multicultural? Lo multicultural es reconocer que en un mismo espacio de un país o de un estado están presentes diversas culturas. Y al estar presentes diversas culturas, tenemos que conocerlas, respetarlas y valorarlas. ¿Eso será intercultural? No, eso es multicultural. La cosa no es que yo sepa que hay culturas distintas en mi país. La cosa no es solamente que yo reconozca lo valiosa que son. La cosa no es que solamente yo quiera cuidar para que no desaparezca. ¿Eso será intercultural? No, eso es multicultural. ¿Cuándo lo multicultural se vuelve intercultural? Cuando, sabiendo que hay culturas distintas, propongo actividades donde éstas se puedan involucrar, donde éstas puedan compartir, donde éstas puedan intercambiar, donde éstas puedan enriquecerse. Ahí recién es intercultural, ¿de acuerdo? No es lo mismo entonces multicultural que intercultural. Hay una diferencia, pero a veces nos confunden, ¿no? Por ejemplo, nos ponen un caso sobre interculturalidad y nos piden marcar una respuesta que vaya de acuerdo a ella. Por ejemplo, ¿no? Digamos así, en nuestro país existen diversas culturas que tenemos que cuidar y valorarlas para mantener nuestras herencias culturales. ¿Esa es una idea de interculturalidad? No, esa es de multiculturalidad. Una idea de interculturalidad sería, las culturas diferentes de nuestro país se encontraron en una feria de gastronomía. Al término de dicha feria, todos prepararon un solo potaje. Entonces, ese solo potaje ha sido producto del intercambio de todas, ha sido producto del intercambio de experiencia de todas, y por lo tanto, ¿qué ha habido ahí en ese potaje? Un enriquecimiento. Ese potaje que viene a ser una expresión material de lo intercultural. Ese es el principio de interculturalidad, colegas. ¿Ya? Entonces, dos cosas importantísimas. Una cosa es lo intercultural y la otra es lo multicultural. Eso tiene que quedar claro, zanjado. Dos, para usted en este examen, si le viene una casuística sobre interculturalidad, vamos a tener más adelante ejemplos, busque siempre en las tres alternativas una idea o una palabra que esté vinculado o vinculada al intercambio, al enriquecimiento, al aprender uno de otro. Un ejemplo chiquito. La maestra Angélica del segundo grado, para esta sesión de clase de personal social, ha preparado un diálogo entre los estudiantes. Los estudiantes dialogarán de cómo celebran en sus casas el día de Navidad. ¿Listo? Punto. Esa actividad que la maestra ha preparado, ¿es una actividad para fortalecer lo intercultural? Sí.
¿Por qué es una actividad que fortalece y trabaja el enfoque intercultural? ¿Por qué? Porque todos los chicos van a tener la oportunidad de dar a conocer cómo celebran en casas la Navidad. ¿Y eso qué tiene que ver con lo intercultural? Muchísimo, porque cada estudiante viene de una familia distinta y cada familia tiene una cultura familiar diversa y cada cultura tiene una expresión de costumbre diferente. Entonces de repente el niño Pedrito dice, siempre en Navidad nos vamos a la casa de mi abuelita. Ah, siempre en la Navidad nos vamos a la casa de mi abuelita. Otro niño dice, en Navidad no comemos panetón, nada de eso, nos vamos a dormir. En la Navidad, dice otro niño, nos vamos a la iglesia, escuchamos al gallito y cantamos. Todos se van escuchando. Y de repente por ahí el niño que solamente comía panetón dice, ah, no, a la iglesia, ¿cómo será la iglesia? Voy a decirle a mi mamá que esta Navidad vayamos a la iglesia. Y va a la iglesia de repente en esa Navidad y le gusta. Entonces, ¿qué aprendió? De la cultura del otro. ¿Qué hizo con esa cultura? Se enriqueció. Eso sí es intercultural. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene alguna pregunta, por favor, si no está claro, puede usted hacer uso del chat o puede hacer uso del micro, no hay problema. Lo que me interesa es que se tenga la idea clara de lo intercultural con lo multicultural y en qué momentos yo me daría cuenta rápidamente que es intercultural la respuesta. ¿Sí? Si tiene alguna duda, escriba o active su micro. El otro No, principio. profesor, está claro, gracias. Perfecto, gracias. El otro principio, el principio de la conciencia ambiental. ¿Qué propone este principio? Que los estudiantes, la escuela, fomente que la sociedad tiene que generar una armonía con el espacio natural, el espacio ambiental y con ella misma. Por ejemplo, ¿cuándo aplicamos nosotros el principio de conciencia ambiental? Cuando los estudiantes y las estudiantes son conscientes de qué acciones dañan el ambiente y de qué acciones nos valemos para conservar el ambiente. Cuando le pedimos a los estudiantes, vamos a hacer un trabajo, por favor, pero eso sí, cada residuo que ustedes boten al tacho, nada en el piso. ¿Eso es trabajar el principio de conciencia vital? Sí. O también lo siguiente, yo en este día me toca enseñar las partes de una planta. ¿Perfecto? Y en mi puerta tengo un macetero con una planta. Entonces, ¿qué hago? Pongo el maceterito sobre mi escritorio y utilizando la planta que representa el ambiente natural, empiezo a explicar las partes de la planta, los chicos empiezan a comprobar, a testimoniar y aprendieron las partes de una planta. Eso es aplicar el principio de conciencia ambiental. Sí, ¿por qué? Porque estamos utilizando un elemento del medio natural para poder desarrollarnos nosotros mismos, pero no estamos dañando para nada ese elemento natural. Eso significa conciencia ambiental. Usamos algún elemento del ambiente para desarrollarnos como humanos, pero no dañamos ello, sino que la relación hombre-naturaleza ha sido de manera armónica. Ese es un ejemplo de cuando hacemos o aplicamos el principio de conciencia ambiental en el aula de clase. Otro, si yo soy maestro de quinto grado, cuarto grado, tercero, sexto grado, y soy tutor, soy el primero en buscar que los chicos sean conscientes de consumir loncheras nutritivas y de tener una buena alimentación. Eso también es conciencia ambiental, por supuesto, eso también es conciencia ambiental. Tiene que ver con mi calidad de vida, tiene que ver con mi buena alimentación, tiene que ver con mi loncheras nutritivas, tiene que ver con el conocimiento de lo que me hace bien y lo que me hace mal. Eso también es conciencia ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee conciencia ambiental, casi siempre pensamos que es la relación con la naturaleza. Pero no solamente la relación con la naturaleza, sino también la preocupación por nosotros mismos, por nuestras enfermedades, por nuestra calidad alimenticia, por nuestra contaminación, por nuestra relación con el mundo que nos rodea. Eso también es conciencia ambiental. Una pregunta de casuística vino el año 2019 sobre conciencia ambiental hasta la fecha.
Puede venir. Creatividad, innovación, creatividad, innovación. La creatividad e innovación promueve la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. Se constituyen el capital humano necesario para hacer frente a la crisis actual, así como también para construir un futuro. ¿Qué cosa es la creatividad e innovación? Es un principio que se sostiene en qué? En que el estudiante tiene que ser autónomo, tiene que ser libre, tiene que ser innovador y tiene que ser capaz de tomar decisiones y tiene que tener iniciativa. Si no le damos esas 5 condiciones, no podría desarrollar la creatividad ni la innovación. ¿Sí? Si yo quiero practicar o poner en uso la creatividad, la innovación o desarrollarla, debo de darle autonomía a mi estudiante, espacio para crear, espacio para imaginar, espacio para decidir, espacio para tener iniciativa. Eso hace que los estudiantes puedan desarrollar creaciones, innovaciones y así de esa manera van aumentando su capacidad, sus habilidades, sus conocimientos. Este punto de principio de la creatividad y la innovación, ¿con qué enfoque se relaciona? Se relaciona con el enfoque de la búsqueda de la excelencia. Búsqueda de la excelencia. Y este principio, ¿con qué se relaciona en una parte de la pedagogía? Cuando usted promueve aprendizaje colaborativo, cuando usted promueve toma de decisiones, cuando usted promueve que el estudiante tenga iniciativa. Por esa razón, uno, cuando presenta el problema de la sesión de clase, tiene que hacer al menos estas preguntas. ¿Cómo lo podríamos solucionar para que los chicos desarrollen su creatividad y hagan propuestas innovadoras? ¿Por dónde debemos empezar la solución? ¿Qué acciones tendríamos que hacer? ¿Qué herramientas podríamos usar? Pónganse de acuerdo en equipo. ¿Qué estrategia sería la más conveniente? Eso es darle espacio a que los chicos desarrollen la creatividad y la innovación como principio. Pero si yo le digo, por si acaso, empiecen a trabajar por acá, por si acaso, niños, úsenme tal cosa, tal cosa, tal cosa para solucionar. No, 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 no. Ahí usted está haciendo que los niños dependan de sus decisiones como maestro. Ahí está haciendo que los niños dependan de lo que usted considere es lo único que se puede hacer. Ya no es el tiempo del conductismo, donde el maestro era la luz que alumbraba la ignorancia oscura de los chicos. Ahora, maestro mediador y los chicos que son pues luces que se están prendiendo de poco a poco. De eso se trata la creatividad e innovación. Muy bien. Decía, estos principios se sostienen en los enfoques transversales. Los enfoques transversales son el enfoque de derechos, inclusión o atención a la diversidad, intercultural, igualdad de género que está en suspenso todavía, el enfoque ambiental, orientación al bien común, búsqueda de la excelencia y derechos. Estos enfoques se han construido para ser trabajados todos los días. Todos los días usamos y trabajamos enfoques, todos los días. Pero también, a medida que trabajamos los enfoques, estos hacen funcionar a los principios. Sobre enfoques transversales ya lo veremos en la próxima sesión que nos toca este punto. Muy bien, vamos a las casuísticas. A ver, tenemos una. Le agradeceríamos que pueda usted dar respuesta ya si tiene a la mano. Vamos por acá. A ver, dice, el profesor Román García desarrolla una sesión de aprendizaje del área de matemáticas. Él tiene muchos años en la docencia. Recientemente fue monitoreado por el director de esa institución educativa, quien en su ficha de observación anotó que el mencionado docente tiende a trabajar con los alumnos de mejor rendimiento académico en su área. De acuerdo a esta situación,
¿Cuál de los principios de la educación, según el artículo 8 de la Ley General de Educación, no se está respetando? A ver, ¿qué hace el maestro Román García? Trabaja con los alumnos de mejor rendimiento académico. ¿Y el resto qué? Entonces, el profesor Román García no está respetando un principio. ¿Qué principio no está respetando? Principio de inclusión, principio de democracia, principio de equidad, principio de ética. ¿Cuál? Profesor, yo creo que es el principio de inclusión. Perfecto. Usted cree que es el principio de inclusión, pero la inclusión es para un escenario particular, individual. Acá no se precisa si es un alumno, si es dos alumnos o por qué no lo atiende a él. Entonces no es la inclusión. El principio de la democracia, profesor, ¿dónde está la partecita del caso que nos diga democracia? Para que nosotros podamos decir que es el principio de democracia, el caso nos tiene que describir que los alumnos van a seleccionar, van a elegir, van a discutir, van a debatir, van a consensuar, van a respetar acuerdos, pero acá no hay nada de eso en el caso. Principio de equidad. ¿Qué cosa era el principio de equidad? Igualdad de oportunidades para todos. ¿Qué está haciendo el maestro Román García? Está atendiendo a los que tienen mejor rendimiento y el resto no tienen los mismos derechos. ¿Eso quiere decir que será democracia? No. Eso quiere decir que no está dando igualdad de oportunidades a todos. Por lo tanto, el principio que no está respetando, muy bien, el principio de la equidad. Excelente, perfecto, muy bien, buen empiezo, buen inicio. Dos, la profesora María de nivel inicial tiene mucha habilidad y creatividad para desarrollar motivación extrínseca en sus alumnos de 5 años y siempre las inculca el respeto mutuo entre compañeritos. Les da a conocer cuáles son sus principales derechos y frecuentemente les habla de las buenas actitudes que deberán tener cuando sean más grandes e incluso de cuando sean adultos y ciudadanos. En relación a este caso, podemos deducir principalmente que la docente, a ver, ¿qué hace la docente? Desarrolla motivación extrínseca. ¿Qué hace la docente? Inculca a sus estudiantes el respeto mutuo entre compañeros. Les da a conocer sus derechos y frecuentemente les habla de buenas actitudes que deberán tener cuando sean más grandes e incluso cuando sean adultos y ciudadanos. ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué letra sería? A ver, ¿qué letra sería? ¿Cuál sería la alternativa? La maestra inculca el respeto mutuo. La maestra señala que tengan buenas actitudes, incluso cuando sean grandes. Eso es lo que hace la maestra. Promueve que se respeten mutuamente, promueve que tengan buenas actitudes, así sean adultos. ¿Qué alternativa? Ah, ya. La maestra se preocupa por un clima afectivo en el aula, atendiendo al principio de la democracia. A ver, ¿dónde atiende el principio de la democracia? Cuando le dice cuáles son sus derechos y cuando le dice cuando sean ciudadanos. Sí, pero ella habla de ciudadanos en un futuro, haciendo lo que ella le recomienda, haciendo que tengan buenas actitudes. Desarrolla sus sesiones respetando el principio de la creatividad e innovación que debe tener la educación. Nada de innovación y creatividad hay en el caso. No solo es una docente, sino una verdadera maestra, tipo Macarengo, pero no hay nada sobre esto en el caso. Letra D, se orienta por el principio de la educación peruana conocido como ética. Sí, pues, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque acá dice, inculca que siempre tengan respeto mutuo entre compañeritos. ¿Qué cosa es el respeto? El respeto es un valor. ¿Y el valor con qué está relacionado? Con la ética. Hay otra más, ¿ah? Les habla de las buenas actitudes. ¿Qué cosa es o qué cosas son las actitudes? La muestra del comportamiento y la conducta que tiene una persona. El comportamiento y la conducta es, en concreto, la demostración de los valores que profesa. ¿Y los valores con qué tiene que ver? Con la ética también. Muy bien, ¿ah? Excelente. Van dos. Otra. En una institución educativa de un caserío de la provincia de Yauyos, se puede apreciar que las carencias económicas de los niños muchas veces afectan su rendimiento académico.
Llegan a la escuela pequeños que vienen caminando por tramos muy distantes y, además, la pobreza que se aprecia en el lugar demuestra la despreocupación del Estado. Sin embargo, a pesar de todas esas dificultades, hay muchas docentes competentes y que siempre se esfuerzan por fortalecer los valores, el respeto a las normas de convivencia, la conciencia moral, individual y pública de sus alumnos. ¿Con cuál de los principios de la educación peruana se relacionan los esfuerzos de las docentes? A ver, ¿cuál será la respuesta? ¿Con cuál de los principios de la educación peruana se relaciona los esfuerzos de las docentes? ¿Con cuál principio se relacionan los esfuerzos de la docente? ¿Y cuáles son esos esfuerzos? Lo siguiente, se esfuerzan por fortalecer los valores, el respeto a las normas de convivencia, la conciencia moral individual y pública de los alumnos. Ah, en eso se esfuerzan, por supuesto que en eso se esfuerzan. Ya. ¿Cuál sería la respuesta? Inclusión. ¿Por qué inclusión? Porque acá dice que los chicos tienen carencias económicas, que los chicos son pobres, que van a escuelas distantes, van caminando. Eso es inclusión, profesor. Nada, exclusión, y por lo tanto las maestras son inclusivas. Nada. Las maestras acá lo dicen. ¿Cuál es su esfuerzo? Fortalecer los valores de los chicos. Y los valores que son elementos de la ética. El respeto a las normas con que se construyen en base a ciertos valores. Y eso tiene que ver con la ética. La conciencia moral con la ética. Está clarísimo. Muy bien, excelente. Letra D. 4. Luis, quien tiene un problema de discapacidad en sus extremidades inferiores, fue recibido en la institución educativa cuando inició el primer nivel primario y hace 2 años terminó el nivel secundario. Los directivos determinaban que su sección siempre ocupe una de las aulas del primer piso. Sin embargo, cuando había la necesidad de subir al tercer piso donde se encontraba la sala de video, sus compañeros de clase amablemente se turnaban para ayudar a subir. Podemos notar que en dicha institución se ha asumido el enfoque atendiendo a la característica del currículo. A ver, ¿cuál sería la respuesta? El enfoque del ejercicio ciudadano y atendiendo al currículo diversificable, el enfoque globalizado atendiendo al currículo pertinente, el enfoque intercultural atendiendo al currículo característica abierto, el enfoque inclusivo y el currículo flexible. ¿Cuál sería el caso 4? Es un niño con habilidades distintas, propiamente dicha discapacidad. ¿Qué letra sería la respuesta? El aula de videos estaba en el tercer piso, pero los compañeros lo ayudaban a subir y bajar de ese tercer piso. Eso quiere decir que a pesar de sus características distintas, el estudiante también hacía las actividades comunes como los demás. Eso se llama enfoque inclusivo. Y la característica del currículo es su flexibilidad. Vamos por acá. Letra D es la respuesta en el caso 4. Muy bien. Vamos entonces ahora a la hoja de práctica. Ya seguramente la señorita que la atendió le va a enviar este documento. Ya lo hemos dispuesto para que pueda, a ver, un ratito, vamos a activar por acá. Listo. Ahora sí vamos a compartir el segundo documento. Listo. Vamos entonces a resolver más casuísticas sobre lo que hemos hecho hoy. Y adelantar algunas cosas que vamos a hacer la próxima clase. Dice, ahí está, más grandecito por acá. Ya está. A ver, Micaela es una estudiante que presenta discapacidad intelectual leve.
Habla de forma pausada y tiene dificultades para articular algunas palabras. Ella realiza trabajos muy creativos con material reciclado. La docente ha realizado actividades de sensibilización previa en los estudiantes. Sin embargo, cuando forman equipo de trabajo, algunos no incluyen a Micaela en su equipo, debido a la dificultad que muestra el hablar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que realice la docente para favorecer la inclusión de Micaela? Ah, vamos, principio de la inclusión, principio inclusivo. ¿Qué debería hacer la maestra para favorecer la inclusión de Micaela? Porque cuando ella forma equipos, los equipos no la quieren aceptar. ¿Por qué no la quieren aceptar? Porque como ella no habla con claridad, tiene dificultades para articular palabras, entonces dicen, no, si la van a llamar a exponer mal, va a exponer mal, nos va a dar resultados negativos. Pero también Micaela sabe hacer trabajos muy creativos. La maestra lo sensibiliza a los chicos, pero ¿qué acción haría para lograr o favorecer la inclusión de Micaela? A. Destacar las habilidades que presenta Micaela al realizar los trabajos con material reciclado y manifestar a los estudiantes que deberían ser orgullosos de ella. Luego, pedirles que la incluyan en sus equipos. ¿Hará eso la maestra? ¿Puede resultar? Vamos a ver. La B. Promover que dialoguen acerca de sus propias fortalezas y dificultades. Luego, preguntarles cómo podrían trabajar en equipos tomando en cuenta las fortalezas y dificultades que presenta cada uno de ellos. ¿Podría ser la respuesta? Vamos a ver por acá. Letra C. A ver, letra C. Pedir a los estudiantes que vuelvan a leer la norma de convivencia del aula, específicamente los acuerdos relacionados con el trabajo en equipo. Luego, indicarles que cumplan con ellos mismos, propusieron, que cumplan con lo que ellos mismos propusieron en estas normas. Bien, si hablamos de inclusión, la maestra puede orientar, puede mediar, pero los estudiantes deben de tener también predisposición para ello. La letra C no está dentro de lo que se busca como respuesta considerando el proceso de involucramiento. Descartado. A o B, vamos a ver, dice la B, la A, la B, promover que dialoguen acerca de sus propias fortalezas y dificultades. Luego, preguntarles cómo podrían trabajar en equipo, tomando en cuenta las fortalezas y dificultades que presenta cada uno de ellos. Ya. La A, destacar las habilidades que presenta Micaela al realizar trabajos con material reciclado y manifestar a los estudiantes que deberían estar orgullosos de ellos. Luego, pedirles que la incluyan en sus equipos. ¿Por qué no la letra A? ¿Por qué? Porque ahí la maestra está dando la indicación. Ahí la maestra les está explicando qué es lo que deben de hacer. Ahí la maestra les está pidiendo, pero los chicos la aceptarán, sí, a regañadientes sí, pero solamente para esa actividad. Y después otra vez se va a generar el problema. ¿Por qué? Porque los niños no están reflexionando sobre esa situación. Los niños no están tomando conciencia plena de lo que está pasando, porque la letra A solamente le está dando la maestra indicaciones, explicaciones y pedidos. Y los niños lo van a aceptar para esa actividad, pero cuando venga la otra vez va a presentarse el problema. Lo que nosotros necesitamos hacer es que los estudiantes tomen conciencia, se den cuenta que a pesar de que los compañeros sean diferentes o inclusivos, podemos trabajar con ellos. Y eso queda más claro en dónde, en la letra B. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos leyendo. Promover que los mismos estudiantes dialoguen acerca de sus propias fortalezas y dificultades. O sea, que ellos se den cuenta que tienen dificultades, pero también tienen fortalezas. Esa es una primera tarea para concientizar. Luego, preguntarles cómo podrían trabajar en equipo tomando en cuenta las fortalezas y dificultades que presenta cada uno de ellos. Chicos, ¿ustedes tienen fortalezas y dificultades? Sí. ¿Y cómo podrían trabajar aprovechando sus fortalezas y tomando en cuenta sus dificultades? Podríamos aprovechar de la siguiente manera, Miss.
El Roberto, por ejemplo, todo lo que lee rapidito lo aprende, pero no sabe dibujar. Entonces Roberto que se encargue de leer para que nos diga el resumen y Carlitos que sí dibuja bien, él hace el dibujo, pero no hace el esquema porque él no ordena sus ideas tampoco. Ah, perfecto. ¿Qué se han dado cuenta? Se han dado cuenta que todos tenemos dificultades y tenemos fortalezas. Pero si nos organizamos bien, podemos aprovechar nuestras dificultades y fortalezas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué esperan para incluir a Micaela? Porque Micaela también tiene fortalezas, así como ustedes la tienen. Y también tiene dificultades, así como ustedes la tienen. Entonces, ¿se podría trabajar con Micaela? Sí, maestra, sí, claro, tiene razón. Micaela, ven, ¿ves? Eso es distinto porque los propios chicos han construido, han reflexionado, han interiorizado, han tomado conciencia. Entonces, eso sí ha favorecido a Micaela. Letra B. Vamos a la 2. Sonia es una niña de primer grado que presenta hipoacusia leve o sordera leve. Ella requiere mirar al rostro de las personas para observar sus gestos y, de ese modo, comprender mejor lo que dice. Sonia será incluida en una institución educativa en el marco del enfoque inclusivo. En el marco del enfoque inclusivo, la docente busca generar condiciones que favorezcan el aprendizaje de la niña. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para este propósito? A ver, pregunta del examen de nombramiento. ¿Qué nos están describiendo? El caso de una niña con sordera leve. ¿Qué necesita ella para trabajar bien? Mirar al rostro de las personas para que a través de los gestos sepa lo que la persona dice. Ella llega a la institución educativa, perfecto, ella llega a la institución educativa. Ahora que está en la institución educativa, ¿qué podría hacer la maestra para favorecer el aprendizaje de la niña desde el principio de inclusión, desde el enfoque inclusivo? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Preparar para Sonia actividades de aprendizaje más sencillas que la propuesta para el resto de sus compañeros. Así, ella podrá realizarlas y valorar sus logros. B. Desarrollar las actividades con todos los niños, como habitualmente se realiza. Reservar un momento de la jornada para atender a la necesidad de aprendizaje de Sonia de manera individualizada. Podría ser. O C. Pedir a los niños que se sienten formando círculos. Asegurar que esta disposición se mantenga tanto para las actividades de aprendizaje que se realicen en grupos pequeños como durante la asamblea. ¿Cuál marcaríamos desde el enfoque inclusivo? ¿Qué letra? ¿Qué letra sería aquella que responda al concepto de principio de inclusión? Ojo, recuerden, el principio de inclusión busca o propone involucrar al estudiante con habilidades distintas en las actividades que el común de los demás puede hacer o va a hacer. En base a ese concepto, ¿cuál sería la respuesta? Podría ser la letra A, podría ser la letra B, podría ser la letra C. Vamos, ha marcado B. Vamos a ver por qué marcó B y no marcó C y no marcó A. Vamos a la letra A. Preparar para Sonia actividades de aprendizaje más sencilla que la propuesta. ¿Qué dijimos? Esta idea ya no es de ahora, es de antaño. Ahora, ¿por qué vamos a preparar actividades sencillas para Sonia? Si Sonia no tiene problemas de proceso cognitivo, Sonia no tiene problemas de aprendizaje, lo que ella tiene es una necesidad distinta. Entonces, si ella solamente tiene una necesidad distinta y puede procesar igual que sus compañeros, comprender igual o mejor que sus compañeros, ¿por qué la vamos a reducir a actividades distintas? No es la A. Perfecto. Muy bien, puede ser la B, puede ser la C. Dice B, desarrollar las actividades con todos los niños. Excelente, claro, sin marginar a nadie, sin excluir a nadie. Como habitualmente se realiza, perfecto, sin marginar ni excluir a nadie. Muy bien. Reservar un momento de la jornada para atender la necesidad de aprendizaje de Sonia de manera individualizada. Ahí se malogró todo. Claro. Sonia puede procesar, puede construir, puede aprender bien.
El detalle está en qué condiciones. Entonces, ¿por qué hay necesidad de reservar un momento para atender la necesidad de aprendizaje de Sonia? ¿Acaso no se supone que al hacer las actividades con todos los niños está atendiendo las necesidades? Letra C es la respuesta. ¿Por qué la letra C? Vamos a explicar. Y está claro, ¿ah? Pedir a los niños que se sienten formando círculos. ¿Por qué vamos a pedir que los niños se sienten formando círculos? Porque Sonia, debido a su sordera leve, requiere mirar el rostro de las personas para saber lo que dicen. Entonces, si trabajamos en círculo, incluido Sonia, cada vez que el compañero hable, para ella va a ser muy sencillo observar sus movimientos de labios y entender qué es lo que dice. Entonces, ahí Sonia va a trabajar la misma actividad, pero con una condición distinta a la que pueda trabajar cualquier persona. Letra C es la respuesta. ¿Se entendió, por favor, la número 2? ¿Por qué la respuesta? Sí, profesor, sí, sí se entendió, porque como están trabajando en círculos, ella puede observar, ¿no? Claro, A su... excelente. Se involucra a todos ahí. Perfecto, gracias, muy amable. Vamos a la 3. Ya con la experiencia 2 y 1 va a ser más sencillo la número 3. A ver, ¿qué dice la 3? Dice, Pablo es un niño que se desplaza en silla de ruedas y viene trasladado de otra institución educativa. La docente busca preparar al grupo para recibirlo, por lo que reúne a los niños del aula para conversar acerca de cómo actuar con Pablo en las distintas actividades del día, respecto del momento de salir al patio de juego. ¿Qué indicación es pertinente que realice la docente para favorecer la inclusión de Pablo? Para favorecer la inclusión de Pablo, ¿qué haría la docente? A ver, les va a decir a sus niños lo siguiente. Niños, como Pablo no puede caminar, no podrá jugar con ustedes. ¿Qué les parece si lo acompañamos durante el recreo por turnos? ¿Eso favorecerá la inclusión de Pablo? Vamos a leer la D. Pablo tiene dificultades para caminar. Por eso, hay que pensar en juegos fáciles para que él pueda jugar cuando salgamos al patio. ¿Eso ayudará a incluir a Pablo? Letra C. Niños, Pablo puede ir de un lado a otro con su silla de ruedas como él quiere. Entonces, él puede jugar con nosotros desde su silla, sentado en el piso y de otra forma más. Jueguen con él. ¿Cuál de las tres favorecerá la inclusión de Pablo? La que lo involucre más. Claro, yo siempre les he dicho, siempre busquen la relación inclusión, involucrar, incluir, involucrar, inclusión, involucrar. Entonces yo, habiendo leído las tres alternativas, digo, ¿y cuál de las tres lo involucra más? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál de las tres lo involucra más a Pablito? Y eso favorecerá su inclusión. ¿Lo involucrarán más cuál? Que Pablo esté sentadito en su silla mirando cómo juegan y un niño cuidándolo. Imposible, eso no es incluir, eso es excluir, marginar. Descartada la A, creo, ¿ah? Descartada la A. Nos quedamos con la D y la C. Entre la B y la C, ¿cuál marcaría? ¿Marcaría usted la alternativa donde dice que trabajen juegos más sencillos porque Pablo tiene esta característica? O haremos lo siguiente, ¿sabe qué, niños? Jueguen lo que ustedes siempre juegan, porque Pablito desde su silla, pues, está sentadito en el piso, él juega también. Claro, muy bien, la letra C. Eso sí es una política más inclusiva. Muy bien, vamos a la pregunta número 4. A ver, la pregunta número 4. Rosa ha programado una sesión de clase para que sus estudiantes dialoguen, escuchen, hagan preguntas y compartan acerca de cómo celebran sus familias la Navidad. Con esta experiencia, la maestra permite. A ver, ¿qué permitirá la maestra con esta experiencia?
Niños, hoy día vamos a conversar, vamos a dialogar cómo celebran la Navidad en sus casas. A ver, primero María, después Enrique, después Pedro, después Raúl y después le signo Quimar. ¿Cuál es la intención de la maestra? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué crea ese escenario? ¿Por qué crea ese espacio de diálogo, conversación? ¿Cómo celebran la Navidad en su casa? ¿Qué quiere la maestra? Celebrar, evaluar qué celebración es la más adecuada, reconocer que así ponemos en uso el enfoque inclusivo, concretizar el enfoque intercultural, ¿cuál de ellas? O porque para que estén ocupaditos haciendo algo en la clase. ¿Cuál sería la razón? ¿Qué es lo que busca la maestra? Haciendo que los chicos escuchen sus costumbres, expresen su cultura, intercambien sus experiencias, intercambio. Claro, todo intercambio provoca enriquecimiento. Si todo intercambio provoca enriquecimiento, ¿será inclusión? No, eso es interculturalidad. ¿Listo? Alternativa C también. Vamos a la 5. A ver, hemos resuelto 9, casi 10 preguntas de principio de la educación peruana. La próxima semana, la próxima sesión, vamos a hablar sobre constructivismo y socioconstructivismo. En constructivismo y socioconstructivismo vamos a trabajar la teoría de Piaget, la teoría de Brunner, la teoría de Ausubel, la teoría de Vygotsky. Para ir activando nuestros saberes previos, para ir ordenando nuestros saberes previos para esa clase de constructivismo y socioconstructivismo, vamos a resolver 5 preguntas sobre Piaget, sobre Brunner, sobre Ausubel, sobre Vygotsky. Por ejemplo, dice una de ellas: han pasado 9 días y José, un estudiante de cuarto grado, cada vez que lava y abona las raíces del vegetal que por encargo cuida, va descubriendo de cómo cada día la planta va cambiando de forma. Esta experiencia le permite a José descubrir el cómo desarrollan o evolucionan permanentemente los seres vivos. Dicha experiencia de aprendizaje hecha de la observación y experimentación se sostiene en los propuestos pedagógicos de Kim. ¿Ah? ¿Qué hace José cada día? Lava y abona las raíces del vegetal. Eso hace José. Otro, José va descubriendo cómo va cambiando de forma dicha planta. Van dos. José también se da cuenta cómo desarrollan y evolucionan permanentemente los seres vivos. Va tres. Eso lo hace a través de qué? De la observación y la experimentación. Va cuatro. Observando y experimentando qué está haciendo José, va descubriendo cómo las plantas evolucionan, cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo cambian. ¿Quién nos daba algunas ideas sobre el aprendizaje por descubrimiento? ¿Quién era? Piaget, Brunner, Vygotsky, Ausubel. ¿Quién nos propone que los chicos o niños aprendan de esta manera? A través del aprendizaje por descubrimiento. ¿De quién hablamos ahí? Ahí hablamos lógicamente de Piaget. Piaget no. Piaget no. Piaget propone el accionar del sujeto sobre el objeto mundo para poder acomodar. Lo propone Brunner. ¿De acuerdo? Brunner. Siempre Brunner, aprendizaje por descubrimiento. Para yo aplicar la teoría de Brunner, debo de hacer actividades como la que estamos viendo en el número 5. 6. Jaime, estudiante de nivel primario en clase de personal social, ha aprendido cómo elaborar un croquis y ahora utiliza un lápiz y papel y le enseña a su primo al cómo llegar al colegio. En otra oportunidad también le enseña a su abuela cómo llegar a la costa de su localidad. Al parecer, el aprendizaje logrado por Jaime fue, ¿qué aprendizaje logró? Que le permite hacer esto, que le permite utilizarlo en el momento que requiere, en el momento que necesita. ¿Qué aprendizaje logró? Profundo. Claro, profundo, porque el aprendizaje profundo es el que queda más tiempo en el esquema mental. Y acá se está demostrando que sí, que ese aprendizaje lo usa en cada momento. Puede ser profundo, pero también es funcional, porque le sirve para su vida diaria.
Es pertinente porque le sirve para sus necesidades. Y todo aprendizaje profundo, funcional y pertinente es un aprendizaje significativo. Muy bien, letra E. 7. La maestra Isabel se ha propuesto trabajar con los niños de tercer grado de primaria los números primos y ha decidido empezar sus clases dándoles a los niños que ha decidido empezar su clase, ha decidido empezar su clase dándole a los niños puñados de frijoles para que lo coloquen en filas y columnas. Listo. Niños, van a recibir los frijolitos. Luego de un lapso de tiempo de exploración, ¿qué van a hacer los niños? Explorar. Los niños se dan cuenta que en algunas ocasiones faltan frijoles para tener filas y columnas completas. Ah, ¿qué pasa con los niños? Los niños se dan cuenta que en algunas ocasiones faltan o sobran frijoles para tener filas completas, anotando en una hoja las filas que cumplen o no con esta condición. La maestra pregunta, ¿por qué sucederá ello? Asumiendo la estrategia utilizada por la maestra, ella está promoviendo aprendizajes. ¿Qué tipo de aprendizaje está promoviendo la maestra? Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, aprendizaje condicionado, aprendizaje por recepción. ¿Qué les dio la maestra a los niños? Varios puñados de frijoles. ¿Qué hacen con esos frijoles? Le están ordenando en filas y columnas. Pero conforme lo están ordenando en filas y columnas, van dándose cuenta que en algunas ocasiones falta y otras ocasiones sobra. El hecho de que ellos se den cuenta que amerita, que están, ¿qué cosa? ¿Qué están haciendo? A medida que se van dando cuenta, ¿qué están haciendo? Están a través de la exploración. Se van dando cuenta de qué? De que los frijoles en algunos casos sobran, otros faltan. ¿Qué están haciendo? Están practicando aprendizaje por descubrimiento. Claro, excelente, muy bien. Aprendizaje por descubrimiento. Vamos. 8. La maestra de primer grado empezará a trabajar el tema las mascotas y su cuidado. Para ello, hace algunas preguntas a los niños. ¿Cómo? ¿Tienen mascotas? ¿Cuáles? ¿Qué cuidados necesitan? ¿Se han enfermado alguna vez? ¿Qué hicieron? ¿Alguien quiere decirme algo más de cómo cuidar las mascotas? Pregunta. ¿Esta situación de clase a qué corresponde? ¿A una actividad de extensión? ¿A un conflicto cognitivo? ¿Al uso de saberes previos? ¿A un compromiso por cuidar a los animales? ¿A qué corresponderá esto? Cuando la maestra pregunta, ¿tienen mascotas? ¿Cuáles? ¿Qué cuidado necesitan? ¿Se han enfermado alguna vez? Todas esas respuestas ella espera que los niños le den. ¿De dónde sacarán la respuesta los niños? ¿De los libros? No, lo van a sacar de aquí, de su estructura cognitiva. Lo que ellos tienen en la estructura cognitiva, cuando lo ponen a conocimiento del resto, el resto entenderá que están usando, claro, sus saberes previos. Pero no olvidemos que los saberes previos hay que activarlos en los estudiantes. Hay que lograr que ellos recuperen dichos saberes. Hay que transferir por parte de ellos también y nosotros recoger. Eso lo vamos a ver la próxima semana. 9. Un maestro para aplicar los paradigmas de cómo lograr un mejor aprendizaje de un artículo sobre Piaget lee lo siguiente. ¿Qué lee en el artículo? Dice, el desarrollo cognitivo se debe a la interacción del sujeto con el medio que lo rodea. Ah, mira, si yo quiero que mi niño aprenda, debo de lograr que él interaccione con el medio que lo rodea. Y gracias a esta relación y a partir de los mecanismos generales que dispone cada niño, en cada momento va construyendo y elaborando nuevos conocimientos, lo que le permite avanzar en su desarrollo intelectual.
esta evolución mantiene un mismo esquema que se va repitiendo a distintos niveles a lo largo de los periodos que constituye su desarrollo intelectual. Ya, ¿qué dice el artículo acá? El artículo dice, si queremos que el estudiante construya y elabore conocimientos, dejemos que interaccione con el medio. Si hay esa interacción, él tiene posibilidades de construir y elaborar. Punto. A lo largo de los periodos, de acuerdo a lo anterior, la teoría del conocimiento de Piaget debe ser aplicada por el docente siguiendo actividades ejecutadas por el estudiante. ¿De qué manera? A ver, ¿qué actividades le pediría usted al estudiante hacer sabiendo que para que construya conocimiento tiene que interaccionar con su medio? ¿Qué actividades le pediría? Actividades de instrumentalismo y constructivismo, actividades de reforzamiento y constructivista, actividades de interacción y construcción, actividades de individualista y constructiva. ¿Qué le pediría? Sabiendo que para que aprenda tiene que interaccionar con el medio y así construir. Claro, la C, interacción y constructiva. Perfecto, muy bien. Y el último, y queda una para usted, la resuelvo al empezar la próxima clase. Dice, a ver, por acá la 10. Un docente divide a los estudiantes en grupo y les entrega una serie de artículos relacionados con la creación de personajes dramatúrgicos. Luego los solicita que los lean, discutan y reflexionen sobre su contenido y que presenten un informe sobre las actividades al resto de la clase. Pregunta del Ministerio, año 2018. ¿Qué proceso están realizando principalmente los estudiantes en esta actividad descrita? A ver, en la 10, ¿qué actividad, qué proceso estarán haciendo los estudiantes en esta actividad escrita? A ver, de nuevo, los chicos están formados en grupos. A cada grupo le da un artículo relacionado a personaje dramatúrgico y le dice, lean este artículo, discútanlo, reflexionen, elaboren un informe y exponen las ideas al resto de la clase. Todo esto, ¿a qué proceso corresponde? Al proceso de aplicación de lo aprendido, transferencia, al proceso de reflexión sobre el aprendizaje metacognición o al proceso de procesamiento de información o gestión. ¿A qué proceso corresponde eso? Vamos, con eso terminamos. ¿Estarán aplicando lo aprendido para hacer esta actividad? ¿Estarán reflexionando sobre el aprendizaje en esta actividad o estarán procesando la información? ¿Qué estarán haciendo? Si es aplicación del aprendido, se llama transferencia. Si es reflexión del aprendizaje, se llama metacognición. Si es proceso de información, se llama gestión. Estarán en la 10 gestionando, reflexionando o transfiriendo. ¿Cuál sería? La B. La B. A ver, ¿cuándo el estudiante reflexiona? Cuando ya casi siempre termina la actividad. Acá todavía no están terminando la actividad. Acá van a leer, van a discutir, van a reflexionar sobre el contenido, sobre el contenido. De repente la palabrita reflexión un poquito me confundió. Si yo pido que el estudiante reflexione sobre el contenido de lo que está haciendo, no es metacognición. Cuando la reflexión se hace sobre el trabajo terminado, concluido, el procedimiento ejecutado, ahí es metacognición. Aquí lo que están haciendo es un procesamiento de información, recién están gestionando, ¿no? Entonces, pregunta 1, alternativa letra B, pregunta 2, alternativa letra C, pregunta 3, alternativa C, 4C, 5B, 6E, 7A, 8C, 9C y 10C. ¿Qué saldrá en la 11? Eso ya lo veremos próximamente. Muy bien, muchas gracias maestro, que vamos a entregar este video también grabado. Al maestro Manuel, la bienvenida.
Vamos a enviarle su PPT de la clase de hoy, vamos a enviarle la casuística para que practique y esta clase grabada. Nos estamos viendo a la próxima. Gracias, muy buenos días. Profesor, muchas gracias. Cuídese.